Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí de nuevo Inés Vega saludándoles. Hoy estamos con el día número 34, así es de que bueno, estaremos leyendo Génesis del Antiguo Testamento, todo el capítulo 34. Seguimos con Salmo 34 y finalizamos con Marcos, todo el capítulo 6. Así es de que bueno, nada, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos das y te pedimos, Padre Santo, que nos mandes tu Espíritu para que podamos comprender y entender tu palabra, Señor. Eh, no nada más yo, sino cada uno de las personas que vean estos videos, Señor. También te pedimos, Padre, por la salud de todas las personas que ven estos videos, Señor, de mi familia, de mis amistades, Señor, de toda la gente que no me conoce, Señor, pero que vean, miran estos videos o los escuchan, Padre, te pido por ellos, sánalos, cualquier problema que tengan, mental, emocional, físico, del corazón, Señor, espiritual, cualquier problema, Padre mío, tú sabes cuáles son los problemas de cada uno, pero intercede por nosotros, Señor Jesús, y Padre, ayúdanos, por favor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dina, la hija que Lía dio a Jacob, salió un día a visitar a las mujeres de aquel país. La vio Siquem, hijo de Hamor el Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Se acostó con ella y la violó. Pero se quedó prendado de Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y le habló de amor. Entonces Siquem dijo a su padre Hamor: toma para mí a esa joven. Jacob se enteró de que su hija Dina había sido deshonrada, pero como sus hijos estaban en el campo con su rebaño, no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, padre de Siquem, vino a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, se enteraron de lo que había pasado. Estos hombres se enojaron muchísimo porque se había cometido una infamia en Israel. Alguien había abusado de la hija de Jacob, cosa que no debe hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: Siquem, mi hijo, está enamorado de la hermana de ustedes. Les ruego que se la den como esposa. Sean nuestros parientes, denos sus hijas y tomen las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, pues todo el territorio está a disposición de ustedes. Habiten en él, muévanse libremente y adquieran propiedades en él. Siquem dijo al padre y a los hermanos de Dina: les ruego que me perdonen. Yo les daré todo lo que ustedes me pidan. Impónganme un precio y regalos de valor y yo les pagaré lo que quieran, pero denme a la muchacha por esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor. Les hablaron con engaño porque Siquem había deshonrado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, que entre nosotros eso es una vergüenza. Daremos nuestro consentimiento con una sola condición: que se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos los varones que hay entre ustedes. Entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos las de ustedes. Viviremos con ustedes y con ustedes formaremos solo un pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Estas palabras agradaron a Hamor y Siquem, su hijo. El joven no tardó en hacer lo que se les pedía, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Además,
Siquem era el que más prestigio e influencia en la familia de su padre. Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a sus conciudadanos reunidos allí. Les dijeron: estos hombres son gente pacífica, y dejemos que se establezcan aquí y que muevan libremente por nuestra tierra. Nuestro país es extenso y hay mucho lugar para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos a nuestras como esposas a ellos. Pero ellos ponen una condición para quedarse con nosotros y formar un solo pueblo. Y es que todos los varones nos hagamos circuncidar, tal como lo hacen ellos. Si aceptamos sus rebaños, sus posesiones, sus animales y todo lo que tienen, será de nosotros. Hagamos pues lo que nos piden y que vivan entre nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad se dejaron convencer por Hamor y su hijo Siquem, y todos los varones de la ciudad se hicieron circuncidar. Al tercer día, cuando estaban más doloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, agarraron sus espadas, entraron a la ciudad sin peligro y mataron a todos los varones. Oh, wow. Mataron a Hamor y a su hijo Siquem, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Los demás hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Se apoderaron de sus vacas, ovejas, burros y de todo lo que había en la ciudad o en el campo. Se llevaron como botín todas las riquezas, a las mujeres y a los niños, y saquearon todo lo que encontraron dentro de las casas. Dijo entonces Jacob a Simeón y a Leví: me han dejado en mala situación, y por culpa de ustedes me odiarán los cananeos y los fariseos que ocupan el país. Yo solo tengo unos pocos hombres, y si ellos se unen para atacarme, me exterminarán junto con toda mi gente. Pero ellos respondieron: ¿íbamos a dejar que nuestra hermana fuera tratada como una prostituta? Esto es Génesis, todo el capítulo 34. Vamos ahora con lo que es el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo el tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se glorifica en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos su nombre. Busquen al Señor busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él y serán iluminados, y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en él asilo. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos, y pónganme atención. Quiero enseñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. El Señor aparta su cara de los malos y borra de la tierra su recuerdo. Pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. En cuanto gritan, el Señor escucha y los libera de todas sus angustias.
El Señor está cerca del corazón derecho. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad, y los que odian al justo lo tendrán que pagar. Pero el Señor libra el alma de sus siervos. El que se ampara en él no tendrá que pagar. Wow, qué hermoso salmo. Ok, ahora vamos con lo que es todo el capítulo 6 de Marcos. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es el hermano de Santiago, de José y de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Escuchen esto, por favor, se los voy a repetir, ¿ok? Porque nos pasa a todos. No solo le pasó a Jesús, nos pasa a todos. Dijo Jesús, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Otros decían, no, es Elías. Y otros decían, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por un asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pero Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo.
Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, en el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido, mamá? ¿Qué pido, madre? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido en juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza a Juan Bautista. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había sucedido, lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Permítanme. Y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quitaban tiempo, no les daba tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran como 5,000 hombres. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no había entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada.
Terminada la travesía, llegaron a Genezaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Wow. Esta es palabra de Dios. Todo el capítulo de Marcos, número 6. Todo el capítulo 6 de Marcos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por entender. Espero que estoy entendiendo tu mensaje como lo quieres que lo entienda yo, y también espero que todos los que lo escuchen lo entiendan, Señor. Te pido por favor que nos mandes la sabiduría. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por estar con nosotros todos los días, Padre mío. Gracias por enviar tu espíritu para que podamos entender tu palabra, tu mensaje. Te pido, Señor, que este espíritu se mantenga, y cada persona que escuche estos mensajes, estos videos, que los escuche, Señor, entienda el mensaje que quieres que recibamos. Gracias, Padre mío. También gracias a ustedes por estar aquí, por compartir mis videos, y gracias por escuchar la palabra de Dios, por tratar de conocer un poquito a nuestro Señor, ¿verdad? Por medio de su palabra. Hasta mañana. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y también a toda su familia. Nos vemos mañana.